La Verdad Ahora presenta Reflexiones de Vida con el hermano Alejandro Villegas. Bendiciones, les saluda el hermano Alejandro Villegas y en esta ocasión vamos a dar respuesta a la pregunta ¿por qué es importante creer en la inerrancia de la Biblia? Vivimos días en los que hay una tendencia a encogerse de hombros cuando se nos confronta con el error. En vez de preguntar como Pilato, ¿qué es la verdad? El hombre posmodernista dice, nada es verdad, o quizás la verdad existe, pero no podemos conocerla. Hemos crecido acostumbrados a ser engañados y mucha gente parece cómoda con la falsa noción de que la Biblia también contiene errores. La doctrina de la inerrancia bíblica es extremadamente importante porque la verdad sí importa. Este hecho se refleja en el carácter de Dios y es fundamental para nuestro entendimiento de todo lo que enseña la Biblia. Estas son algunas razones por las que debemos creer absolutamente en la inerrancia bíblica. 1. La Biblia misma declara ser perfecta. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como la plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Salmos capítulo 12, versículo 6. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmos 19, 7. Toda palabra de Dios es limpia. Proverbios 35. Estas afirmaciones de pureza y perfección son declaraciones absolutas. Nótese que no dice casi todas las palabras de Dios son puras, o la escritura es casi perfecta. La Biblia argumenta una completa perfección sin dar lugar a teorías de perfección parcial. 2. La Biblia se sostiene o cae como un todo. Si se descubriera que un periódico importante rutinariamente contuviera ciertos errores, sería rápidamente desacreditado. No habría diferencia en decir todos los errores fueron confinados a la página 3. Para que un periódico pueda ser confiable en todas sus secciones, debe ser verídico en todo su contenido. De la misma manera, si la Biblia fuera inexacta cuando habla de geología, ¿por qué se confiaría en su teología? ¿O es un documento confiable o no lo es? 3. La Biblia es un reflejo de su autor. Todos los libros lo son. La Biblia fue escrita por Dios mismo al obrar a través de los autores humanos mediante un proceso llamado inspiración. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Literalmente es respirada por Dios. Creemos que Dios, quien creó el universo, es capaz de escribir un libro, y que el Dios que es perfecto es capaz de escribir un libro perfecto. El punto no es solo, ¿tiene la Biblia un error?, sino, ¿puede Dios cometer un error? Si la Biblia contiene verdaderos errores, entonces Dios no es omnisciente y es capaz él mismo de cometer errores. Si la Biblia contiene información errónea, entonces Dios no es veraz, sino un mentiroso. Si la Biblia contiene contradicciones, entonces Dios es el autor de la confusión. En otras palabras, si la inerrancia bíblica no es verdad, entonces Dios no es Dios. 4. La Biblia nos juzga, no viceversa, porque la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, versículo 12. Nótese la relación entre el corazón y la palabra. La palabra examina, el corazón está siendo examinado. El reacomodar partes de la palabra por cualquier razón es voltear un verso de cabeza. Nos convertimos en los examinadores y la palabra debe ser sometida a nuestro superior escrutinio. Sin embargo, Dios dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Romanos 9:20. 5. El mensaje de la Biblia debe ser tomado como un todo. No es una mezcla de doctrina sobre lo que tengamos libertad de elección. A mucha gente le agradan los versículos que dicen que Dios los ama, pero les disgustan los que dicen que Dios juzgará a los pecadores. Pero simplemente no podemos entresacar y elegir lo que nos guste acerca de la Biblia y desechar el resto. Si la Biblia está equivocada respecto al infierno, por ejemplo, entonces, ¿quién dice que es verdadera al hablar sobre el cielo o sobre cualquier otra cosa?
Si la Biblia no puede contener verazmente los detalles sobre la creación, entonces tal vez los detalles sobre la salvación tampoco puedan ser confiables. Si la historia de Jonás es un mito, entonces quizás también lo es la historia de Jesús. Por el contrario, Dios ha dicho lo que ha dicho y la Biblia nos presenta un cuadro completo de quién es Dios. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmos capítulo 119, versículo 89. Y sexto, la Biblia es nuestra única norma para la fe y la práctica. Si no es confiable, entonces, ¿en qué basamos nuestras creencias? Jesús pide nuestra confianza y eso incluye confiar en lo que Él dice en su palabra. Es un hermoso pasaje, Juan 6, versículos 67 y 69. Jesús justo había presenciado la partida de muchos que habían afirmado que lo seguirían. Entonces Él se volvió a los 12 apóstoles y les preguntó: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Que tengamos la misma confianza en el Señor y en sus palabras de vida. Finalmente, nada de lo que hemos presentado aquí debe ser tomado como un rechazo al estudio verdadero. La inerrancia bíblica no significa que debemos dejar de utilizar nuestras mentes o aceptar ciegamente lo que dice la Biblia. Somos exhortados a estudiar la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y aquellos que la escudriñan son elogiados. También reconocemos que hay pasajes difíciles en la Biblia, así como sinceros desacuerdos sobre su interpretación. Nuestra meta es aproximarnos reverentemente y en oración a la Escritura, y cuando encontramos algo que no entendamos, oremos más intensamente. Nuestra meta es aproximarnos reverentemente y en oración a la Escritura, y cuando encontremos algo que no entendamos, oremos más intensamente, estudiemos más, y si aún así la respuesta se nos escapa, reconozcamos humildemente nuestras propias limitaciones ante la perfecta palabra de Dios. Hemos presentado Reflexiones de Vida con el hermano Alejandro Villegas.